Mm, Bueno, buenos días, más bien buenas tardes para México y muchas partes de Latinoamérica. No sé en qué parte se encuentren y qué hora sea, pero estamos en horario de México, entonces ya se considera mediodía. Em, Bienvenidos, gracias por estar presentes. El día de hoy tenemos una mesa redonda que, continuando con la temática de personas cuidadoras, en la ocasión pasada veíamos el trabajo de personas cuidadoras, en este caso madres de familia. ¿Sí? El día de hoy tenemos la presencia de 4 ponentes, que es Carolina Lizama, Mari Campos, Rocío Marroquín y Adriana Trujillo. El tema de hoy es personas cuidadoras y está enfocado al testimonio de personas cuidadoras, que en este caso son hijas o nietas. Entonces, bienvenidas, muchas gracias por su presencia, gracias a las personas que se están uniendo en Facebook Live y a través de Zoom.
Entonces, bueno, voy a proceder a ceder la palabra a las ponentes. Si es que te gustaría empezar, Carolina, Mari, Rocío y Adriana, en el orden que las mencioné, es el orden que me aparece. Entonces, si nos pudieran decir, en primer lugar, compartirnos su nombre, cuál es su ocupación, dónde es que viven, a quién cuidaron, y bueno, después nos vamos a seguir a las siguientes preguntas para que no sea tan pesado. Y también a quién cuidaron y cuál era su condición o cuál es su condición. Entonces, Carolina, bienvenida, te cedo la palabra. Un gusto, buenas tardes a todas, todos. Mi nombre es Carolina Lizama, soy contador auditor de profesión, ejerzo el cuidado 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, así que eso es lo que yo desarrollo ahora. Yo cuido a mi abuelo, que tiene 98 años, el año pasado sufrió un accidente, se cayó y se fracturó la cadera, y desde entonces él quedó en condición de postrado y ahí desde ese entonces que lo estoy cuidando. Muchísimas gracias, Carolina. Tu abuelo tiene 98 años. ¿Cuál es tu edad? Mi edad es 48 años. 48. Tu abuelo tiene 98 años, perdón. 98 años, sí. ¿Y desde dónde nos estás acompañando? De Viña del Mar, Chile, desde una zona costera, aquí lo estoy acompañando. Muchas Hay un gracias por la festival de invitación. música, ¿cierto? Sí, 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 es Conocido un en festival. Latinoamérica. Gracias, Exactamente. Carolina. Gracias. Gracias. Bienvenida. Eh, Gracias. Mari, bienvenida. Hola, Platícanos un poco de ti, Mari. ¿Cuál es tu ocupación? ¿Dónde vives? ¿Y quién es la persona a la que cuidas? ok. Mi nombre es Mari Campos. Yo también soy contadora, como la amiga anterior. Ujú. Por, bueno, digamos por 20 años estuve trabajando en la banca. Me retiré por 5, durante esos 5 años me dediqué al cuidado de mi mamá. Ella sufre Alzheimer, falleció en octubre del año pasado. Soy de Venezuela, Puerto La Cruz. Y bueno, mi mamá fue diagnosticada en 2012 con el Alzheimer. Bueno, el deterioro con el tratamiento fue relativamente lento, pero hace 2 años, bueno, hace 2 años cuando se cayó y se fracturó la cadera y ahí sí quedó en cama, o sea, ya la atención fue completa. En un momento vamos a entrar un poquito más a detalle respecto a la situación de sus familiares. En este momento vamos a presentarnos únicamente y podrías comentarnos, Mari, ¿de dónde nos acompañas? Desde Venezuela, Puerto La Cruz. Venezuela, bienvenida. Bienvenida, Mari. Rocío Marroquín. Gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues ya dijeron mi nombre, Rocío Marroquín. Yo soy guatemalteca, yo vivo en en el departamento de Chimaltenango, en el municipio de Zaragoza, Chimaltenango. Yo tengo 29 años, ay no, todavía estoy haciendo joven. Yo fui cuidadora de mis dos abuelas y a recientes fechas de mi abuela paterna, que ella tuvo un deterioro, ella siempre fue enferma del corazón, pero a partir del 2021, el año seguíamos en pandemia, su deterioro ya fue bastante fuerte y pues llegó al punto de estar en discapacidad física, no total, pero sí necesitaba muchísima ayuda. Ella falleció el año pasado en octubre a la edad de 81 años, a punto de cumplir 82. Gracias, Rocío, bienvenida. Bueno, aunque tú siempre nos estás acompañando, hoy te toca estar del otro lado
contándonos tu experiencia. Gracias, Rocío. Adriana, bienvenida. Gracias, buenos días, buenas tardes a todas. Soy Adriana Trujillo Holguín, soy directora técnica en un kinder en Naucalpan de Juárez, Estado de México, aquí vivo. Y pues estoy como cuidadora, no a tiempo completo de mi mamá. Y en ocasiones, antes de mi mamá, pues con mi suegra, que ya son personas de mayor. ¿Y cuál es el motivo por el cual las estás cuidando? ¿Es por una cuestión de edad, de enfermedad, accidente? Sí, por edad, pero porque vivía aquí en mi casa, Ujú. pero por ejemplo es con mi mamá porque aunque empezamos a ver su deterioro mental, no está todavía diagnosticada, pero en mayo se cayó y se rompió la muñeca, no es cierto, el hueso de la mano derecha, pero le lastima, en la operación parece que le lastimaron el nervio de la muñeca, entonces está ahorita en terapia para recuperar la movilidad de su muñeca, de su mano derecha. Gracias, Adriana. Bueno, a mí me gustaría solamente puntualizar cuál es la característica que las hace personas cuidadoras. En este sentido, es necesario mencionarlo porque justamente lo que queremos hacer en estas mesas redondas es resaltar a la persona que está acompañando a la persona con discapacidad. Y que la discapacidad puede ser desde el nacer con una condición, puede ser que en algún punto de la vida de la persona puede vivir un accidente o una enfermedad que los discapacite, o bien, como en estos casos, estamos viendo por situación de la edad. Y entonces lo que vuelve a las personas cuidadoras es que son las personas responsables de acompañar a esta persona, cuidarla en muchos aspectos de su vida, desde la higiene, la alimentación, la vida día a día, y pasan 24/7 con la persona, ¿sí? Entonces, ya nos platicaron de dónde están. Adriana, ¿desde dónde nos acompañas? Y en Naucalpan, Estado de México, en México. México. Bienvenida, Adriana. Platíquenos acerca de cuál es la historia, digamos, lo que ustedes se sientan cómodas de contar. ¿Cómo es que ustedes llegaron a ese momento en que empiezan a cuidar de sus familiares? Eh, sí, Carolina. Ya, yo comencé en el servicio, y lo hablo así porque considero que es un servicio, el del servicio de cuidado, cuando me diagnosticaron a mi hijo, porque soy mamá de 2 chicos autistas. Entonces, empecé con el cuidado desde ese entonces. Y me fue preparando para lo que llegamos al camino de mi abuelito, porque luego de mis hijos, que he sido bastante acompañada y agradecida por infancia, porque me ha capacitado harto en el apoyo para el cuidado de mis hijos. También a mi abuelita le diagnosticaron el 2015 con Alzheimer, así que empecé con el cuidado de ella también, que no era, o sea, no fue porque ella falleció el 25 de septiembre del 2017 a las 8 de la mañana, pero no fue el cuidado como el cuidado de ahora, de una persona completamente postrada y que depende 100% de mí. Entonces siempre fueron cuidados como preparando el camino para llegar al cuidado que tuve que realizar ahora. Mi abuelito quedó con una escara en el talón, que le tuvieron que sacar hasta casi llegar al hueso. Y a mí me genera la sangre una situación de angustia que me desvanezco. Entonces tuve que aprender a controlar un poco las emociones. Me vi
en un momento demasiado abocada a él y abandonada de mí. Y fui preparándome también porque sufrí lumbago muchas veces por el hecho de que no estaba preparada, no tenía la capacitación de cómo mover a una persona que está completamente postrada. Entonces me generaron daños en mi salud y empecé a buscar herramientas, lugares donde yo pudiera tomar información que me sirviera para poder ejercer el cuidado como corresponde, cuidándolo a él, pero sin abandonarme tampoco a mí y cuidarme yo también. Porque una de las cosas que he aprendido con ustedes es que para cuidar al otro, tengo que estar también bien cuidada yo. Muchas gracias, Carolina. Sí, a lo largo de esta mesa redonda, me gustaría también ahondar en este tema de el autocuidado, así como el apoyo y reconocimiento a la tarea que ustedes han llevado a cabo. Entonces, de momento voy a ceder la palabra a Mari. Mari, si es que nos pudieras compartir cómo es que tú llegaste a esta situación de cuidado de tu mamá. Sí, bueno, en mi caso yo soy hija única y mi mamá y yo siempre vivimos juntas. Entonces, digamos que ella siempre cuidó de mí, y, bueno, y después de mi hijo, y luego nos tocó a nosotros cuidar de ella, pues. Cuando la diagnosticaron y todo ese tiempo que estuvo hasta la caída, digamos que el deterioro cognitivo fue avanzando, pero era un poco más fácil el cuidado porque ella se podía mover, podía caminar, podía comer, podía hacer todo, pero una vez que cae en cama, el deterioro fue súper rápido. Y como decía Carolina, yo no estaba preparada para atender a una persona en cama. Entonces, esa atención que ella requería es como, o sea, no estábamos preparados, no estaba preparada para eso. Pero bueno, conseguí personas que me ayudaron y pude aprender un poco porque fueron casi 2 años después que estuve con ella en cama y bueno, gracias a Dios pude hacerlo, tuve la fortaleza para hacerlo, porque de verdad que es bien duro y sí, llegamos al punto de que nos descuidamos, pero es algo que también aprendemos en ese proceso, que si no nos cuidamos nosotros, no podemos cuidar bien de esas personas. Aunque, o sea, es difícil porque nos tocó en pandemia, la situación económica, o sea, todo fue duro, pero bueno, pero hasta lo último pude estar con ella y pude cuidarla y pude, o sea, dentro de todo el dolor de haberla perdido, yo creo que le queda a uno ese consuelo de que, o sea, pudiste retribuirle todo lo que ese ser te dio en vida y cuando estuvo bien. Muchas gracias, Mari. Sí, creo que es muy importante hablar del autocuidado porque me parece que, y otro punto que mencionas importante, que es no estar preparado, ¿no? Para recibir esta situación y luego el aprender el autocuidado. Entonces, muchas gracias, Mari. Rocío, por favor. Claro, como les comentaba hace un ratito, cuando fue, mi abuela siempre padeció, o sea, hablaré de la última persona que cuidé, que fue mi abuela paterna. Ella siempre tuvo un padecimiento del corazón, ella nació con una válvula del corazón abierta, y pues no, o sea, cuando nació, en la época que ella nació, era muy difícil ir con doctores, etcétera. Entonces, se le descubrió esa afección ya cuando era bastante adulta, ya creo que existíamos nosotros sus nietos, y pues desde ese entonces pues ya tuvo tratamiento. Entonces, a partir de la pandemia, ella era una mujer muy activa, iba de un lado para otro, era una señora de pueblo de antes.
ella era muy religiosa y entonces ella aquí en Guatemala se tiene la costumbre de hacer novenarios. Aquí se le llama rezos, pero para que entiendan el resto del mundo es un novenario. Entonces ella iba a muchos rezos. Cuando fue la pandemia, mis tíos y mi papá optaron porque ella ya no saliera, porque ella era una mujer mayor que hasta cierto punto estaba enferma y la encerramos, o sea, se encerró. Todo el tiempo estaban todos sus hijos y sus nietos acá. Gracias a Dios, ellos tenían una casita. Era pequeña la casita, pero con un terreno alrededor grande, entonces siempre estaba viendo sus flores y cosas así. En el 2021, como a mediados de año, nosotros notábamos que ella se quedaba dormida. Ella se quedaba dormida en cualquier lado y de repente empezó a ponerse mal. Entonces se llevó con el doctor y le hicieron un examen que a ella no le gustaba porque era dejarle un aparato aquí en el corazón 24 horas. Entonces ahí se le detectó que la condición que ella tenía ya era bastante complicada. Y ahí fue donde optamos por empezarla a cuidar más tiempo. Y de verdad era una mujer totalmente independiente, al punto de decirles que todavía nos decía, vénganse a comer a mi casa, les hice comida. Comíamos frijoles y cosas así. Entonces les hice sus comiditas y etcétera. Entonces, a partir de ese tiempo, cuando fue que se detectó, fue mi hermana la que empezó el cuidado. Ya después, mi hermana es mamá de 2 hijos y su esposo pues trabaja afuera, entonces tenía esa libertad de venir y estar en la casa todo el tiempo. Pero en eso se complicó un poquito más porque el esposo regresó de viaje y entonces mi abuela se puso más enferma y a finales del 2021, noviembre y diciembre, le dio una gran bronquitis que se le convirtió en, no sé si no podría decir neumonía, no me recuerdo el diagnóstico, pero sí estaba bastante grave de los pulmones. Y ahí, en ese momento que se enfermó de los pulmones, decayó. Su cuerpo decayó y ya necesitaba más ayuda. Entonces ya ahí fue donde más necesitó más ayuda. Y a partir de eso, pues siguió y ya sus cuidadoras eran mis tías, mi tía y mi prima. En eso mi prima empezó a trabajar, nos dio COVID a todos, en algún momento nos dio COVID a todos en la casa, literalmente todos tuvimos COVID, pero mi abuela no tuvo COVID. Entonces nosotros teníamos miedo de que ella se contagiara de COVID porque ya tenía una condición delicada. Y ahí de lejitos, pero aún así la estábamos buscando. Yo me recuerdo que la iba a ver, ella estaba en su cuarto y yo estaba en el patio y la miraba desde el patio. Entonces, cuando ya empezamos, yo ya tenía trabajo, mi hermano también, bueno, con sus hijos. En eso mi prima empezó a cuidarla también. Se hizo una dinámica en la que mi tía la cuidaba en la noche y nosotros la cuidábamos en el día. Al estar al cuidado de ella, pues era el cuidado de su casa entera, de ella, digamos, en mi casa prácticamente yo les decía, en algún momento te comenté a Rip, que la vida de todas las personas en la familia giraba alrededor de mi abuela. Entonces, cuando mi prima empezó a trabajar, ella tenía que trabajar lejos, ya asumimos con mi hermana más el cuidado. Y pues porque mi hermana tenía que cuidar a sus hijos, más que todo estaba yo más tiempo con mi abuela. Y en la noche me daba mi tía. Entonces, así fue como asumimos el cuidado de mi abuelita hasta el momento que ella falleció. Muchas gracias, Rocío. A mí aquí me gustaría mencionar 2 cosas. Un punto muy importante que tú estás subiendo a la mesa, que es la actividad y el estado de ánimo. Porque tú mencionas que tu abuela era muy activa y en el momento en que un poco la aíslan, empieza a decaer también su estado de ánimo, pero también su salud. Exacto. Sí. Pero ahí sí que tienes mucha razón. Y era bien complicado para la familia
porque era decirle ya no, pero ¿qué pasaría si seguía? Entonces teníamos miedo de que ella se enfermara. Y gracias a Dios, o sea, fue chistoso porque todos, hasta 2 veces tuvimos COVID y ella nunca se enfermó. Ujú. Gracias, Rocío. La segunda cosa la voy a decir ahorita que termine Adriana. Es importante. Adriana, por favor, Gracias. platícanos. ¿Cómo es que Gracias, tú sí. llegaste a ser cuidadora principal Sí. de... Bueno, con mi mamá llegué a ser cuidadora principal antes de su accidente, ahora más bien fue hace como 5 años, este, 4, pues 4 años, ¿no? O sea, cuando iba apenas a empezar la pandemia, porque mi mamá, pues sí, también como dicen todas, comentan todas, pues sí, mi mamá también igual era una mujer muy activa, ya tenía 80 años, pero tenía en su casa una persona que le ayudaba, o sea, una ayudanta, pero Ujú, ella bien ya estaba enferma y entonces ya mi hermana y yo sobre todo, pues empezamos a ver ese problema de que era quién va a cuidar a quién, ¿no? Si la señora que se supone está con mi mamá, que vive con mi mamá, la va a cuidar, o que si le pasa algo, pues mi mamá tendría que cuidarla y mi mamá ya no estaba en condiciones de poderla cuidar por su edad. ujú, Entonces, bueno, tuvimos una reunión familiar, se acordó que la señora que ya vivía ahí con ella, por su salud y por cuidarlas a ambas, pues se le invitó a que mejor se fuera con su familia, se le dio su liquidación y todo. Y entonces ahí fue donde pues yo tuve que quedarme en casa de mi mamá para ayudarla, auxiliarla, estar ahí con ella, acompañándola. Y justo fue cuando empezó la pandemia, que yo pues trabajando en una escuela, pues no podías ir a trabajar, ¿no? A la escuela, sino que empezamos a trabajar en línea. Y por eso pues yo me fui entonces a vivir a casa de mi mamá. Vivimos cerca, mi familia y yo, o sea, mi marido, mis hijos. Entonces yo me fui a vivir a casa de mi mamá y la auxiliaba en vivir con ella y todo eso hasta que, pues bueno, mi hermana consiguió a otra persona que pudiera estar ahí en su casa con ella, ¿no? Ya como su cuidadora, una persona un poco más joven. Y, y así sucedió, ¿no? O sea, varios meses después ya yo regresé a mi casa y todo eso, pero en los meses en que estuve viviendo con ella, pues sí empezamos a detectar esa parte, ¿no? De que empiezan a tener deterioro en su memoria de a corto plazo, sobre todo, ¿no? O sea, cosas que le acabas de decir y te las vuelve a preguntar, o cosas que pues alguien más le decía y no nos comunicaba, entonces cuando nos preguntaban a nosotras, ya sea a mi hermana o a mí, pues nosotros, no, pues es que no nos dijo nada, ¿no? ¿Y qué pasa, mamá? Y así, entonces la invitábamos a que, mamá, o sea, tú eres muy independiente, siempre has sido independiente, pero anota, ¿no? O sea, ya ten una libretita ahí junto a ti y anota todo lo que te digan, para que pues tengas la información, porque pues eso de que te acaban de decir algo y después no nos comunicas, pues no nos enteramos, ¿no? Entonces, pues bueno, estuvimos batallando en eso y así se quedó ella en su casa y pues vamos viendo precisamente ese deterioro. Entonces, por eso digo que soy parcial porque pues los fines de semana que descansa su cuidadora es cuando vamos otra vez a su casa, ¿no? A estar con ella, lo que es el sábado y el domingo, estar con ella, hacerle todo, sus medicinas y todo esto. Y entonces nos damos cuenta de ese deterioro que va teniendo su memoria a corto plazo y pues también nosotras, o al menos yo, pues sí sentí esa misma necesidad como comentaron las compañeras, que te tienes que preparar para conocer cómo poder cuidar a una persona que va teniendo esos problemas, ¿no? Y que pues poder hacer su vida tanto de la persona, o sea, de ella, de la persona mayor, como mía, ¿no? Que no sea un estira y afloja, que no quieres estar en un ambiente de que pues ya te dije qué pasó, no haces caso, porque aunque sí van teniendo reacciones un poco como si volvieran a ser niños, no son niños, son adultos, ¿no? Y son adultos que algunas cosas sí las saben o que tienen periodos de
lucidez clara y otros que le acabas de contestar y te vuelve a preguntar lo mismo, ¿no? Entonces, esa parte es donde empezamos pues a vivirla, a querernos capacitar en ello. O sea, yo empecé pues también a tomar cursos, y pues tratar de aprender qué tendría que hacer. Y justo en este mayo de este año se cae, se rompe el brazo, se le lastima la mano derecha y entonces ahí fue donde ella misma empezó a tener un deterioro mucho mayor, el sentirse incapaz de hacer las cosas por ella misma y a la vez tener que aprender a hacer algunas cosas con la mano izquierda a sus 86 años, ¿no? Entonces, eso es con lo que hemos estado ahorita, digamos, viviendo, batallando en que entienda que sí puede hacer las cosas, que sí va a poder seguir haciendo su vida, porque también pues le entró el miedo, ¿no? O sea, no quiero caminar yo sola porque qué tal si me vuelvo a caer. No, si puedes. O no puedo comer, no, si puedes. Lo puedes hacer con la mano izquierda y así, ¿no? O sea, eso es en lo que estamos ahorita viviendo. Muchas gracias, Adriana. El comentario que justamente quería hacer en la participación anterior y porque en el mismo trabajo he estado mucho en contacto con Rocío, pero también lo escucho en ustedes tres, es la situación de ese amor y esa toma de responsabilidad por sus familiares, que no me parece que es algo que se da por hecho. ¿No? No cualquier familiar dice, yo voy a tomar la responsabilidad de cuidar de, creo que eso es algo que a mí me gustaría mucho el ahondar para entenderlas. ¿Qué es lo que las lleva a ese punto? Discúlpenme que sea tan redundante, pero a mí me gustaría que este espacio que estamos generando sea también para entender a las personas que asumen la responsabilidad de cuidar y que los familiares que no estamos cuidando no sea como mucho más, seamos más sensibles a lo que está pasando con ustedes y que de alguna forma podamos no solo tomar parte de la responsabilidad, sino también el poder acompañarlas a ustedes, porque efectivamente, y a mí me gustaría que también lo comenten, si es que ha habido algún o tuvieron algún tipo de deterioro físico o mental, porque necesariamente cuando ustedes están acompañando a un adulto en situación de discapacidad, es algo que también las afecta, ¿no? Entonces, sí, Yo, adelante, Adriana. em, Sí, Carolina. ¿Adri? Ok. Sí. Justamente, como comentaban, es parte de una decisión familiar de quién puede generar el cuidado. Yo también lo tomo como devolver un poco la mano a mi familia, porque cuando yo me separé, yo volvía a mi seno familiar y mi mamá, mi hermana y mi hermano me ayudaron con el cuidado de mis hijos y la manutención también de nosotros. Entonces, cuando se generó la necesidad de cuidado, dije, ok, yo lo hago, porque está también por la parte de la familia el cuidarme, el cuidar a mis hijos. Yo, como Adriana, no vivo con mis hijos en estos momentos, vivo a una cuadra, que es como 150 metros de distancia, entonces no es que vivamos lejos, y mi mamá me ayuda con el cuidado de mis hijos, entonces eh, uno va generando espacios, la familia le va generando espacios. Acá en Chile, los últimos años, se han generado movimientos con respecto a las cuidadoras. Hay leyes que están en favor de nosotros, de las cuidadoras. Y a mí también esto me ha gustado porque en el centro de salud familiar, que es como, no sé cómo lo podría decir, es como la unidad médica más cercana del domicilio, ellos venían a atender a mi abuelita acá a la casa y me iban ayudando a enseñándome cómo cuidarlo. Vino la nutricionista, el médico, el paramédico,
enfermero. Entonces, habían cosas que me tenía que enseñar el enfermero que era con respecto al cuidado de la escara que tenía mi abuelito. La alimentación, porque él estuvo un mes en el hospital y ahí se contagió de COVID, entonces bajó mucho de peso y necesitaba cierta alimentación para subir, además que le dio, ay, me olvidé el nombre, el problema de la sangre cuando baja mucho, perdón, me olvidé el nombre. ¿Podrías, perdón, Carolina, aprovechando esto que tú mencionas, ¿podrías tú ilustrarnos respecto a qué es una escara? ¿Qué pasa con la persona cuando Cuando padece tiene una de escara. esto? Ujú. Las escaras son heridas que se producen en la piel por el roce y por el tiempo de estar en exposición sin movimiento en una cama. Entonces, eso se va dañando el tejido y lo va necrosando, o sea, va matando. Y según la exposición que tenga, puede ir subiendo los grados y de acuerdo a eso tienen que ir haciendo curaciones. A mi abuelito el talón, al estar un mes y medio en el hospital y no haber tenido movimiento, se le necrosó el talón y le tuvieron que sacar casi hasta el hueso. Que fue como, si este es el talón, toda esta parte de aquí, él no la tenía. Pues se lo tuvieron que sacar. Entonces, tenían que ir haciéndole curaciones y tenían que traer ciertas medicaciones y para que no faltara, porque de repente tampoco en el consultorio, en el CEFAM, tenían esos medicamentos, me iban diciendo. Entonces aprendí que, por ejemplo, una persona cuando tiene una herida muy grande, tiene que tener, por ejemplo, un tool que se llama, que tiene plata, porque la plata le sirve para la curación y evita de que se vaya aumentando el daño en la piel. Cuando está recién la escara, que es cuando la piel se le empieza a poner roja a la persona que está empostrada, se usa una tela que se llama tul parafinado solamente y se coloca ese tul para evitar que siga este roce y va manteniendo la protección de la piel. También hay un spray que se llama Cavilon o Lino Vera que uno le va echando en las partes que son que son de roce, que es el coxis, los codos, en los talones, y en eso uno le echa para que no tenga daño en la piel y no se produzca en esta escara y se seca, que eso también son técnicas que a uno le van enseñando, que Sí. se echa el spray y se pasa con un secador para que se produzca la película que protege la piel. Y en ese sentido es como se van haciendo en el camino de este conocimiento de cuidado. Exactamente, claro, porque que uno, eh, yo me miro, o sea, esto pasó en octubre, no, noviembre, el 23 de noviembre empecé a ser cuidadora de mi abuelito a tiempo completo y yo me miro hacia atrás y yo no tenía idea de todo lo que sé ahora. Ujú. Estuve 2 veces en la urgencia por mi lumbago, porque el tomarlo para cambiarlo de posición, para cambiarle la sábana y todo, yo no tenía idea, entonces hacía mucha fuerza con mi cuerpo y tuve 2 lesiones importantes, pero sí, también como existe esta conciencia del cuidado, por lo menos en los centros familiares acá, del cuidado de la cuidadora, ven, uno tiene atención como prioritaria, y lo otro es que ellos mismos dicen, yo necesito cuidarte para que tú nos ayudes a cuidar al paciente, que eso ojalá fuera algo eh, que no tuviera que ser por ley, sino que fuera como más de humanidad y en todas partes existiera ese cuidado, porque no sé cómo es en otros países, aquí mismo en Chile no es igual en todas las ciudades y, y van generando al final que no es una persona que hay que cuidar, sino que son 2 personas y no podemos ejercer tampoco el cuidado como queremos, porque como Sí. decías muy bien, Rita, uno lo hace desde el amor, porque no hay dinero acá, tampoco no hay vacaciones, hay muchas cosas que Mm. uno se va postergando por el cuidado del otro, pero también entendiendo
porque este otro en algún momento también generó un cuidado hacia nosotros. Sí. Entonces, eso yo creo que por ahí parte el cuidado. Gracias, Carolina. Este punto de la reciprocidad es algo que tampoco se da por hecho. Mari, platícanos, ¿por qué tomaste esta responsabilidad? Ya nos platicaste que por ser hija única, pero no es algo que se da por hecho, ¿no? Aún así, muchos hijos únicos, pues... Lo que se da por eso aún siendo... ¿Y cómo esta situación de tomar esta en responsabilidad? caso, Perdón, Mari, creo que estábamos encimándonos. Te decía por qué tomaste esta responsabilidad y de qué forma tuvo consecuencias en tu salud física. Si es que las hubo. Bueno, en mi caso, con mi mamá, desde un principio, no quise, o sea, estaba esa posibilidad de buscar un centro, pero yo decía, no, o sea, yo sentía que no podía, sentía que era como abandonarla cuando más me necesitaba. Yo sentía eso. Y a pesar de que después, cuando se hizo más cuesta arriba, porque de verdad que es un desgaste, ¿sabes? Es un desgaste para uno, busqué opciones, pero igual, o sea, el ir al sitio, aparte que es costoso, aquí no existe, aquí en este país no existe ese tipo de ayuda, como comentaba la amiga. Entonces, aparte de que es costoso, igual yo iba al sitio y decía, pero la dejo aquí, y si a mí me cuesta, me cansa, o sea, ¿cómo será dejarla a otra persona que tiene a su cuidado varias personas? Entonces, o sea, no, definitivamente esa parte fue descartada, tanto por la parte económica como por ese, o sea, ese sentimiento que me generaba como te digo, de que la abandonaba, ¿sabes? Entonces, o sea, me dediqué a eso, a cuidarla. Yo trabajaba desde casa, eso lo había hecho un tiempo antes de la pandemia, yo trabajaba desde casa. Pero también siento, como comentaba una de las amigas, que ese encierro de la pandemia, o sea, fue, digamos que aligeró un poco ese deterioro en ellos. Y más aún en el caso de mi mamá cuando se cae. O sea, al caerse y estar en cama fue rapidísimo el deterioro. De hecho, ella cuando se cayó todavía, a pesar de que su memoria no recordaba cosas ni nada, pero hablaba, caminaba. Pero una vez que está en cama, como que, claro, viene con el problema del Alzheimer. Entonces, caer en cama, a ella se le olvidó todo y de hecho, llegó un punto que ya era como, o sea, había que hacerle todo. De hecho, ya en los últimos tiempos, si yo salía, o sea, no podía estar más de 2 horas fuera porque tenía que estarla cambiando de posición por lo que decía la amiga de las escaras. Gracias a Dios ella no tuvo escaras que llegó a ese nivel. Sí le llegó a salir en la parte del Foxy, pero fue mínima y se la ataqué a tiempo. Y como te digo, o sea, el cambio de posición cada 2 horas había que estarla cambiando porque es eso, la piel al estar en una misma posición y no tener movimiento se daña, pues. Pero no, ella, gracias a Dios, le sanó. Y se escuchaba a la amiga y de verdad que cuando apenas le ves algo rojito ya sabes que por ahí viene algo y ya lo atacas a tiempo y no avanza. Ella en esos casi 2 años que estuvo en cama no llegó a mayores, o sea, no tuvo ninguna escara que requirió eso de quitarle piel, nada, no, para nada. Gracias a Dios que pude hacerlo. Y sí repercutió en mi salud, también tuve lumbago. Nunca, o sea, fue a nivel de llegar a un servicio médico, porque bueno, lo pude manejar en casa, pero sí, el tema del lumbago es uno, incluso ahorita, yo tejo, y entonces en estos días, la semana pasada que tuve, el dolor de los hombros es horrible, entonces yo digo, claro, es parte de, porque ya mis hombros siento que están como sentidos de ese, pues, o sea, era un trabajo, o sea, voltear a una persona, por mucho que ella estaba flaquita, porque digo, está flaquita, pero ese movimiento, ¿sabes? Ese movimiento continuo que le daba a los hombros, entonces, porque yo digo, no es dolor, pero es un cansancio en esta parte terrible que a veces me pega, pues, y me imagino que es parte de eso.
Gracias, Mari. Aquí hay algo que es como, por lo menos a mí me está cayendo el 20, como dicen en México, la situación de que en ustedes recae la responsabilidad o recayó la responsabilidad de cuidar de una persona y que en este momento que estabas platicando, Mari, yo me ponía a pensar cuánto podría cambiarle la experiencia a una persona cuidadora el hecho de que tomáramos parte como sociedad. O sea, independientemente, como es tu caso, Mari, que tú eres hija única, y que cómo una persona como el vecino, la amiga puede llegar y poder tomar una parte de la responsabilidad para aligerar lo que ustedes estaban pasando o están pasando. Disculpa que te interrumpa, pero nos tocó Sí, muy duro porque en el tiempo de pandemia, de hecho, o sea, de repente familia o amigos querían también ayudarme, pero era ese miedo de cómo traer una persona a casa. Si le daba el COVID, era peor el asunto, entonces por eso también nos recargamos un poco, porque era también ese cuidarla. De hecho, a mi mamá tampoco le llegó a dar COVID en ese tiempo y fue parte de eso, pues el cuidado que se tuvo de no de tener tantas personas que llegaran de fuera a la casa. Pero era eso, era sacrificar un poco esa ayuda que te podía venir de fuera. les tocó una época difícil. Voy a pasar la palabra a Rocío y antes de pasar la palabra a Rocío y porque durante esta época en la que ella cuidó de su abuela, yo tengo que reconocerle, en este caso a todas y cada una de ustedes, que al tomar responsabilidad, eso las vuelve una persona importante. Ya vamos a hablar acerca del reconocimiento, pero creo que es muy importante resaltar que lo que nos vuelve una persona importante es la toma de responsabilidad. Y en este caso, ustedes han tomado responsabilidad y no una responsabilidad pequeña. Entonces, sí aprovecho el momento para reconocerle a Rocío, porque en esa época ella nunca faltaba, siempre estaba al pie del cañón, puntual, haciendo todo lo que, cada una de las tareas que permitieron que este proyecto continúe, ella estaba ahí al pie del cañón y aunque estaba viviendo una situación muy difícil, entonces, digo, aprovecho este espacio para mencionarlo porque es algo importante. Entonces, Rocío Marroquín, platícanos por qué es que tomaste esa responsabilidad, de dónde vino y qué consecuencias tuvo para tu salud. Bueno, tomamos las responsabilidades, no fui solo yo la cuidadora, fue mi hermana, fue mi tía, mi prima en algún momento, pues tuvo que trabajar, salir a trabajar y ya no se pudo. También la situación es que mi abuela era una de esas mujeres muy delicada, muy poderosa, entonces ella no permitía que sus hijos varones se acercaran tanto al cuidado de ella, entonces por ser nosotras las mujeres, tuvimos esa responsabilidad. ¿Por qué la tomé? Primero porque pues era la línea que tocaba, la línea que seguía. También porque pues es mi abuela y mi abuela materna murió hace como 6, 7 años, en el 2016, un poquito más. Y cuando ella estuvo enferma, yo también la cuidé. También viajaba porque ella vive un poquito lejos de lejos de donde nosotros estábamos y también nos cuidó. Entonces, con mi abuela paterna, también la responsabilidad porque pues ella también nos cuidó. O sea, mis papás trabajaron siempre y tuvimos la bendición de que el terreno que mi abuela tenía pudo ser funcional para que existieran las casas también de sus hijos, de sus hijos varones. Por lo mismo de que pues los hombres son los que tienen que dar el lugar donde vivir y entonces por eso fue que mi tía no viajó, se fue a vivir a otra. Entonces estábamos conectados. Cuando éramos nosotros chiquitos, mi abuela era quien nos cuidaba. Mi abuela era la que de repente se encargaba de darnos de comer, si en caso no había comida. Estábamos recordando con mi hermana estos días
que ella tenía su calendario de visitas a las hermanas de mi abuelo y a sus hermanas. Entonces iba un día cada una a visitar a cada una de ellas y siempre nos cargaba. Nos daba, aquí en Guatemala se utiliza el quetzal. Ella nos daba nuestro quetzal para irnos a refaccionar cuando íbamos a estudiar. Entonces, puede decirse que fue una de las cuidadoras principales de nuestra vida. Y por esa situación decidí tomar la acción, estuve con ellas. No fue fácil, fue complicado, lo dice Rip. Recuerdo que en la época que más estuvo más enferma, yo tenía otro trabajo también, un trabajo en el que yo tenía que viajar. Y me gustaba mucho ese trabajo, pero tenía la ventaja de que me iba temprano y regresaba a media mañana. Entonces a media mañana, cuando yo venía, a veces ella no había desayunado y si no, pues desayunábamos juntas. Y tenía instalada mi oficina en la sala de la casa de mi abuela. Recuerdo que es un cuarto, son 2 cuartos, son 4 o 5 cuartos. Entonces en el cuarto de ella estaba ahí y en la sala yo tenía en la mesa donde se ponían las cosas de comer, la televisión que ella miraba y todo, ahí tenía en una esquinita mi compu en la que yo seguía trabajando en el proyecto. De repente teníamos reunión con Riv y le decía, dame un ratito, y me levantaba a ver a mi abuela. Entonces, así fue como fui ordenando la vida. Mi hermana también ayudaba muchísimo porque había que hacer comida. En ese momento vivíamos muchas personas en la casa de mi abuela, por lo mismo de estar con ella. Entonces se tenía que hacer almuerzo, entonces mi hermana se encargaba de hacer almuerzo. Yo trabajaba mientras que iba viendo a mi abuela y cosas así. ¿Cómo repercutió en mi salud? Creo que tenía dolores de cuerpo, no lumbares como tú. Yo creo que tal vez sí, Caro, como tú lumbares, no me di cuenta. Es que eso pasó así, no me dio chance ni de darme cuenta. Recuerdo, yo siempre he sido muy débil para enfermarme de las gripes y ese tipo de cosas. Recuerdo que el año pasado no me enfermé, pero después de que ella falleció, wow, o sea, me enfermé y todavía sigo enfermándome. Me recuerdo que no, ni me di cuenta, me dio dengue. Ahorita estamos en pandemia epidemia de dengue aquí en Guatemala, pero me dio mucho antes de que fuera la epidemia. Entonces, yo no sabía qué pasaba, hasta que después hice el clic de que fue dengue. Me dieron muchas gripes, muchas cosas así. Eso es algo que siempre pasa con las personas cuidadoras, por lo que he visto, es que cuando ya pasa todo, ¡boom! El cuerpo ya dice, bueno, ya te serví, adivina qué, te va a tocar. y así fue como me fui enfermando. Respecto a, ¿qué otra cosa había preguntado? Quería comentar esto que dices, Caro, que en Chile tienen esta parte para las personas cuidadoras. Es la primera vez que lo escucho. En Guatemala no existe nada de eso. En Guatemala es bien complicado porque generalmente se les asigna el trabajo de cuidadoras a las mujeres porque se asume que las mujeres son amas de casa y no tienen muchas cosas que hacer. Ajá. Entonces, a partir de eso, fue que aquí es invisibilizado literalmente el trabajo cuidador. Y como les digo, a pesar de que yo no estaba sola, porque les digo que estábamos con mi tía, ella se encargaba de una parte bastante fuerte la noche. Yo de verdad no podía quedarme en la noche porque no puedo dormir con ruidos, no puedo dormir con nada o levantándome cada rato, y entonces era fuerte el trabajo de la noche. Estaba mi hermano, estaba mi tío, estaba mi papá, estaba mi otro primo, entre todos. Si no lo podía hacer una de nosotras, lo hacían ellos. Llegamos a un punto en el que ya no podíamos levantarla, porque pues por la misma condición, ella se empezó a tener retención de líquidos. Entonces estaba bastante, costaba mucho. Gracias a Dios, nunca se llegó, yo creo que
tal vez alguna mínima, nunca se llegó. Es que mi abuela, tal vez ella decía, su cuerpo ya no le daba, pero su mente estaba, o sea, hasta el último día, se los prometo, hasta el último día, ella, me recuerdo que me dijo, feliz noche, mija, ándate a descansar. Ese fue un día raro porque se fue la luz casi por un día y medio, y todavía mi abuela se despidió de nosotros dando cuerda. No sabíamos que iba a fallecer en ese momento, pero sí, fue cansado, fue complicado. La situación del ver el sufrimiento de ella es muy dolorosa porque uno se sentía impotente. Yo le decía, vamos al doctor. Y ella decía, no, yo quiero estar aquí en mi casa. Y nosotros la mirábamos peor, la veíamos más grave. Recuerdo que por la condición de su corazón, ella tenía que tener latidos muy rápidos y tenía latidos, o sea, lo normal para ella era tener más de 100 latidos por minuto. Recuerdo los últimos días que lo que yo hacía, tengo un reloj de estos que me ayuda a mi déficit de atención y me da alarma cada momento, pero también mide el pulso cardíaco. Entonces yo se lo ponía y miraba cuando su corazón estaba tum, 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 y de repente ya los últimos días su corazón ya no, su corazón estaba muy lento. Y yo me preocupaba porque eh, es complicado, porque uno no quiere que se vaya, pero tal vez ella, su cuerpo estaba tan desgastado que ella ya no quería estar. Son asumiciones mías que tal vez no sea así, pero es bien complicado esto. Y eso que no fui yo la cuidadora, o sea, fuimos varias cuidadoras principales, tuvimos esa ventaja de eso, incluso teníamos turnos y de todo, llegamos al punto de que había una camita en la sala de ella donde ella donde dormía ahí en su cama, dormía otra persona con su cama y dormía otra persona afuera, porque como ya nos costaba un poquito levantarla, entonces nos ayudaba. Entonces, me perdí. Gracias, Gracias. Rocío. Mencionas algo importante, ya lo vamos a platicar más adelante, en la situación de las mujeres que asumen el cuidado del familiar. En la reunión pasada, justamente las mamás que estuvieron presentes, bueno, la pregunta obligada era, ¿qué pasa con los papás? Y la situación aquí es que en muchas ocasiones se puede ver como que la cuestión cultural, y que no lo descarto, es que la mujer sea quien asuma el trabajo principal. Sin embargo, también es importante reconocer a los varones que son proveedores, porque si bien es difícil el cuidado de la persona, se vuelve mucho más difícil cuando no se cuenta con lo principal, la comida, la casa. O sea, alguien tiene que asumir la responsabilidad económica, y hay que reconocer también que hay varones que la asumen y que no los reconocemos tampoco a ellos. Exactamente. Entonces, gracias, Rocío. Carolina está levantando la mano. Caro, antes de darle la palabra a Adriana, ¿sí? Sí, ¿Te gustaría comentar algo? sí. Yo me emocioné mucho con el relato de Rocío. Yo las conocí a este proyecto en pandemia. Uh-huh. Pero estoy súper emocionada porque pensaba cuando iba relatando Rocío que ella generaba cuidado para otros, generaba el cuidado para su abuelita. Yo jamás me di cuenta. Te lo valoro, Rocío, porque sé lo que significa ser cuidadora. Y es tremendamente desgastante emocionalmente. Y insisto, tú le entregabas herramientas a las que somos cuidadoras para poder cuidar. Y con una bondad, con un amor que es súper potente. De verdad que estoy súper emocionada porque me acuerdo de todas las charlas que participé, en las que tú estabas, y
lo que he aprendido, lo que he podido compartir, cómo están mis hijos ahora, se los agradezco muchísimo. Como decía Rita, en todas partes, acá partió la conversación en eso, en el hecho de que todo el mundo asume como que el cuidado tiene que ser por la mujer. Y como que la mujer tiene que dejar de trabajar para cuidar. La mujer tiene que dejar de hacer cualquier cosa porque tiene que cuidar. Y partió así las conversaciones hasta generar unas asociaciones donde se fue, o sea, de hecho hay una asociación aquí en Chile que se llama Yo Cuido. Y desde ahí se partieron a solicitar políticas públicas porque creo que los primeros llamados a cuidar es el Estado. Y de ahí hacia abajo. Así que eso, y disculpa, quería decirlo porque si no me iba a distraer porque, bueno, soy autista y TDA, entonces después me iba a decirle a Rocío y quería reconocérselo también públicamente por el hecho de que ella generó cuidado para las cuidadoras y para quienes nosotros cuidamos. Gracias, Caro. Mencionas algo muy importante, que es el hecho de que las personas a veces no vemos, vemos a la gente en el trabajo, en la calle, no vemos. Entonces, me haces recordar una frase que dice que seas gentil porque no sabes la batalla que está librando la persona. Adriana, te cedo la palabra, platícanos. ¿Por qué es que tú tomaste la responsabilidad del cuidado de tu mamá y de tu suegra? Y ¿cuáles son las consecuencias que tú has vivido? Ya pude abrir el micrófono. Gracias. Sí, precisamente eso es justo lo que yo, bueno, no las podía ver a todas las compañeras que están en esta mesa redonda y yo también, o sea, pues parte de lo que me ayudó a estar y sigo estando es esta parte de cuando te viene la situación familiar, pues sabes que lo tienes que hacer porque pues lo tienes que hacer, ¿no? O sea, es tu familia, es mi mamá, y pues mi hermana y yo somos las que vivimos aquí cerquita de ella y pues lo tenemos que hacer. Pero bien dices, Rivka, que no todas las familias lo aceptan y lo asumen así, ¿no? O sea, mis hermanos sí están al pendiente, dos viven fuera de México y pues bueno, venían una vez al año, ahorita ya han estado viniendo 2, 3 veces al año porque también ya vieron su deterioro mental en el sentido de, pues hay que estar con ella, ¿no? O sea, hay que estar con ella, hay que acompañarla, hay que motivarla. Y esta parte es la que ahorita que lo mencionan y que no nada más es la parte del cuidador, porque es la parte del enfermo, del que sabemos que es nuestro familiar, que lo amamos y todo, y que cuando trabajamos no podemos estar al 100% con ella, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues acepto que no puedo estar con ella al 100%, gracias a Dios ella dispone de una situación económica donde puede pagar una persona que está con ella, pero no es del 100% de tiempo que viva a gusto, ¿no? O sea, no vive feliz con la persona que está con ella, pues sí le hace la comida, le prepara su ropa, le prepara todo, pero no está feliz. Entonces, nosotros, pues sí, vamos a su casa, procuramos ir, a veces van mis hijos, mi esposo, y tratar de sacarle el tema, ¿no? De tema de vida, de tema de familia, de tema de conversación. Ahorita últimamente hemos procurado que ya también se contacte con sus amistades, con su familia, sus primas, todo, porque llegó el momento en que no quería hacer nada, pero no porque no quisiera, sino porque a lo mejor, pues, se lo teníamos ahora que decir, lo tienes que hacer, ¿no? Antes lo hacía pues porque era así ella, ¿no? Pero llegó el momento en que ya no lo hacía y parte de eso pues yo lo viví porque en el último año antes, en pandemia, y fue cuando pues yo entré con estas pláticas con ustedes y todo esto también que me ayudan, me capacitan para mi trabajo, pero yo viví la parte de esta depresión, ¿no? O sea, depresión de decir,
tengo que hacer, pero tengo que hacer tantas cosas que no sabes por dónde empezar y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ok, tengo que prepararme para aprender a cuidar a una persona mayor. Tengo que prepararme para esta parte de tu trabajo cambió totalmente, o sea, mi trabajo, ¿no? O sea, mi trabajo, porque pues ahora era a través de una computadora, estar al pendiente de la escuela y cosas así. No doy clases, pero pues atiendes las partes administrativas de la escuela, ¿no? Y la parte familiar, ¿no? De que, ok, mi mamá está en su casa, pero no es feliz estando nada más con la cuidadora que le ayuda a sus necesidades básicas, pero pues, no queremos que se nos vaya así, ¿no? O sea, ya no quería hacer nada, no quería hablar, no quería esto, no quería el otro. Y si también tú vives ahí como cuidadora, también tienes que cuidar tu parte emocional para no engancharte, para que no sufras el síndrome del cuidador, porque tu vida como persona cuidadora también es muy importante y tienes que tener tiempos para ti, ¿no? O sea, yo lo reconozco de que yo tengo mi trabajo y pues sigo trabajando y mi hermana pues, ok, no tiene trabajo fijo como yo, pero tiene también muchas cosas que hacer. Entonces, pues no, yo le agradezco, por ejemplo, al 100, que ella es la que lleva a mi mamá a sus reuniones médicas, ¿no? Y que, porque casi siempre son pues en horarios laborales para mí, pero en los fines de semana que sale la cuidadora de mi mamá, pues yo estoy en su casa, ¿no? O sea, yo le atiendo, yo veo esto, y no me pesa, pero es esa parte que pues una vez hace una persona hace unas cosas y otra persona hace otras, ¿no? Y que nos acompañamos, nos ayudamos y nos apoyamos, como bien decía Rocío, en la familia, ¿no? O sea, en la familia nos vamos ayudando, pero Rivka, tienes toda la razón en lo que no todas las familias es así. O sea, mi mamá tiene amigas que pues ellas le dicen, ¿no? O sea, pues sí, ya tenemos la misma edad, tenemos 86 años y pues, ay, qué bueno que tienes a tus hijas que están ahí contigo, que están al pendiente, que esto, que el otro, y cuando yo no me he atrevido, pero supongo yo, ¿verdad? Que en el momento en que dicen, es que tengo que ir al médico y va solita, ¿no? O a ver quién me puede acompañar, ¿no? Y esa parte de que decís, tienes, llegas a los 80 años o así, y que tengas que estar sola, aunque tú hayas dado tu vida por tus hijos, y que no haya nadie más que pueda vivir por ti, eso es muy triste, ¿no? O sea, Sí, es muy triste y que hay que educarnos, hay que educar a nuestros hijos, hay que educar a nuestros familiares a que hay cosas que tenemos que también hacer, porque como decía Carolina, ¿no? A mí me ayudaron siempre, toda la vida, mis padres, con mis hijos cuando eran chiquitos, mi marido cuando mis hijos eran chiquitos, y ahora que vemos que nuestras mamás, porque pues mi suegra está en una situación muy similar, también se cayó y ella sí está postrada porque se rompió un hueso, el fémur, y mi marido, bueno, va y va a ayudar a casa de mi cuñada donde está su mamá y así, o sea, ahorita estamos en la temporada en que estamos en las dos casas, unos en una y unos en otra, pero por ejemplo, yo sí le digo a mi marido, o sea, ve acá, o que ve a casa de tu hermana, estás con tu mamá, pero tienes que hacer que tu hermana salga, que tu ujú, hermana viva, o sea, no puede decir, yo pues sí, yo acepté que mi mamá se venga a cuidar, a quedarse aquí, yo la cuido y esto, porque ella sí no se puede mover, mi mamá gracias a Dios sí, pero tiene que salir, porque si no caes en el síndrome del cuidador, de que entonces el que se va a enfermar es el cuidador, y hay que exacto. evitar, ¿no? Entonces, tenemos que apoyarnos en la familia, sí, pero no perder las amistades, no perder actividades que nos gustan hacer o que tenemos que hacer para poder estar sanos, tanto física como mentalmente, y poder seguir cuidando y acompañando a la persona a la que cuidamos, ¿no? O sea, eso es bien importante. Gracias, Adriana. Tocas justamente puntos importantes de la siguiente pregunta. Nosotros ya estamos cerca de terminar la hora y media del encuentro, entonces después de esta ronda vamos a empezar a despedirnos. A mí me gustaría preguntarles a cada una de ustedes, ¿qué consejo le darían a una persona que cuida justamente para su autocuidado? ¿Qué les ha servido a ustedes que pueden
compartirlo con las personas que a lo mejor están viendo o que van a ver esta grabación. Entonces empezamos por Mari Campos. Platícanos, Mari, ¿qué te gustaría compartir? ¿Qué te funcionó a ti y qué te gustaría compartir? Bueno, como te dije, en pandemia fue súper difícil. Fue súper difícil y yo creo que si hay algo que nos ayuda, o sea, mantenernos, nos ayuda mucho mantener la fe. Eso es importante, independientemente de lo que creamos. Eso nos ayuda. Pedirle que nos dé fortaleza, porque de allí va a depender ver qué es lo que necesitamos para cuidarnos, para poder estar bien y cuidar a esa persona que nos necesita. En mi caso, yo reconozco que en esos tiempos digamos que o sea, no me cuidé. No me cuidé porque me sentía, digamos que, o sea, después que sale, o sea, cuando estás como quien dice dentro de la tormenta, es difícil verlo. Y cuando te tienes que ocupar de todo, porque era lo que decían hace poco, o sea, alguien tiene que proveer, alguien tiene que cuidar, o sea, me tocó todo. Entonces, o sea, te digo que de verdad, en ese momento, digamos que me ayudó fue eso, me ayudó la fe, digo yo, en lo más profundo, o sea, y mi mamá me lo había enseñado, porque te cuento que a mi mamá también le tocó cuidar a su mamá. Entonces, en cierto modo decía, si ella pudo, y después que de tantos años que cuidó a mi abuela, cuando mi abuela se fue, yo siempre decía, mi mamá no va a poder vivir después que mi abuela no esté. Y entonces yo decía, o sea, si ella pudo cuidar a mi abuela y después estar bien, o sea, yo también, o sea, puedo hacerlo, pero de verdad que reconozco que, o sea, llegué, o sea, yo siento que llegó un momento que yo sentía que no tenía fuerza. O sea, yo creo que venía de algo mayor, porque de verdad que humanamente yo sentía que no podía. Pero, bueno, y un poco, digamos que, o sea, quizá me adelanto un poco, pero yo digo que, o sea, pasando, una vez que mi mamá se va, o sea, no estamos preparados así, como decía Rocío, sabemos que ellos en esa cama, o sea, no era vida ni para ella ni para mí, pero yo me imaginaba la vida, o sea, yo decía, o sea, el día que le toque irse, y lo quería borrar, ¿sabes? Yo decía, no, a veces me decían, de repente somos un poco egoístas y decimos, pero si no es vida para ella, y yo decía, sí, yo lo sé, pero igual, o sea, ese momento es duro, es súper duro, y todavía hoy, o sea, después que se fue, yo decía, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? O sea, llegué a ese punto de decir, ¿qué hago? Porque mi vida giraba en torno al cuidado de ella. Y bueno, pero tuve, o sea, siempre llegan, pues, o sea, tuve esos ángeles que se pusieron como quien dice en el camino, y como te dije, o sea, yo trabajé 20 años en la banca, de repente un amigo me llamó y me dijo, ¿quieres volver a trabajar? Y yo decía así como que, ¿será que puedo? ¿Será que no? Pero dije, sí voy, y eso, o sea, ha sido como que me ha ayudado mucho, el volver a salir, el volver a estar fuera, el retomar la vida. Y te cuento que a veces me siento así como que, o sea, ¿cómo puedo seguir si ella no está? ¿Sabes? Eso me ha pasado, pues. Pero bueno, pero también sé que hay que seguir y que estamos aquí de paso. Y bueno, y también tengo a mi hijo, que tú también sabes, y bueno, eso en cierta forma es el mayor apoyo y el mayor estímulo que tengo para seguir. Y por ella, pues, porque yo sé que ella, donde esté, quiere que estemos bien.
Gracias, Mari. Me haces pensar en la complejidad del mundo emocional cuando se está cuidando de una persona y que por un lado uno está con mucho agotamiento, por otro lado ve a la persona que está sufriendo y probablemente, por lo menos lo que yo he escuchado de gente que asume el cuidado de sus familiares a un nivel ya muy extremo, es que muchas veces dicen ya que se acabe y al mismo tiempo hay culpa porque también aman a la persona y porque también no se quieren separar de la persona. Entonces es importante, a mí me parece que aprendemos a alejar los pensamientos que pueden ser de esta naturaleza, pero creo que es importante entender que todos los sentimientos, fuimos creados con todos los sentimientos y que es importante conocerlos y también saberlos expresar. El problema no es el sentimiento, sino la medida del sentimiento y qué tanto uno es consciente y es dueño de uno mismo. Discúlpame, Carolina, te brinqué. Por favor, platícanos Es estos consejos que podrías darle a una persona cuidadora que probablemente te fueron útiles a ti o que te gustaría compartir, que los aprendiste. Lo primero es justamente lo que tú decías, Ripka, verbalizar lo que estamos sintiendo, porque si no caemos en los temas mentales, que es la depresión, las crisis de angustia. Si no verbalizamos lo que estamos sintiendo, lo vamos guardando y en algún momento va a estallar. Y va a afectar el cuidado, nos va a afectar la salud, porque el cuerpo habla lo que la boca no puede decir. Así que es súper importante que verbalicemos lo que vayamos sintiendo y, y las personas que estamos cuidando desde la pandemia hacia ahora, hay uno tiene que aprender de lo que uno va viviendo y la pandemia nos dejaron varias herramientas para que nosotros podamos utilizarlas. Y aquí hay muchas, por lo menos yo soy cuidadora 24/7, me cuesta salir, tengo que ver quién, hay, como decías tú, si la vecina o mi mamá, porque mi mamá también cuida a mi hermana que está hospitalizada en la casa, entonces tampoco puedo llegar y sacar a mi mamá, decir, ven a cuidar, no. O sea, hay unas herramientas que es esta, justamente el contactarnos con el otro a través de estas plataformas y no alejarnos de nuestras amistades. Yo tengo una amiga, que ojalá a lo mejor se lo comparto, a lo mejor lo pueden empezar a hacer, con la que yo cocino y almuerzo con ella, pero a través de videollamadas. Nos conectamos en videollamada y nos ponemos a cocinar, después de estar listos, nos sentamos y nos ponemos a almorzar las dos juntas. Que eso también te saca un poco de tu estado, que tú estás aquí en una casa. No piensas que estás en otro lado, estás con tu amiga conversando de otros temas. Creo que eso, y también decirle, o sea, a mí me gusta mucho las uñas. Tengo un tema con las uñas. Entonces, mi familia lo sabe. Y ellos procuran que yo también tenga mi espacio, mi tiempo, de poder por lo menos ir a hacerme una vez cada 2 meses las uñas, pero también es cuidado. Aprendamos que el cuidado tiene que ver también con el autocuidado, porque si no estamos bien emocionalmente, no estamos bien físicamente, no podemos cuidar al otro, porque también le damos una carga emocional al otro al vernos que nosotros no estamos bien, y eso también es cuidado. Así que eso quería compartir, Rita. Gracias, Carolina. La importancia de la amistad, de poder sentarte con un buen amigo y hablar de ti. Eso es muy importante. Y algo que me llama la atención, a mí me gustaría comentarlo porque me parece un poco alarmante o triste incluso, que incluso, bueno, digamos, en los webinars donde nos sentamos a dar clases, bueno, no yo, los docentes que llegan y comparten a nivel profesional, viene mucha gente, pero cuando la persona cuidadora llega y comparte su experiencia, tenemos muy poca concurrencia. Y la situación aquí es
¿En qué estamos los profesionales? ¿Dónde estamos en adquirir conceptos teóricos o en escuchar a la gente? Porque ustedes me están hablando de psicología, me están hablando de educación, me están hablando de medicina, me están hablando de terapia ocupacional. ¿Dónde estamos? O sea, perdón, ¿alguna vez van a ver a alguien este video? Es importante trabajar con la gente. Lo que te hace profesional es dónde está tu fe. Y si quieres ayudar a la gente, las herramientas teóricas definitivamente no son lo único. Es acercarte y tocar al ser humano. Me apena, la mesa redonda anterior ocurrió lo mismo y me parece muy triste que no estemos sentándonos a escuchar el caso vivo de un ser humano que está pasando por una situación complicada y que nosotros de verdad podemos sentarnos y escuchar para poder entender y mejorar nuestra práctica. Porque al final de cuentas, antes de ser profesionales, debemos de ser seres humanos. Rocío sí, Caro. Creo que hay que partir de, siempre he aprendido que las palabras crean realidades. Y hay una cosa súper importante. Ustedes como están visibilizando lo que significa el cuidado. Están visibilizando al cuidador. En Latinoamérica, bueno, y en muchas partes, no solamente en Latinoamérica, sino que yo creo que en todo el mundo, el cuidado está súper invisibilizado y ojalá lo pudieran meter debajo de una alfombra. Y la persona que está en situación de discapacidad, ojalá tenerla encerrado en un sanatorio y no tener que, y no generar un cuidado, no generar emociones y no aprender del otro. Sí, de hecho eso es lo que se hace con la discapacidad, con el enfermo, ¿no? Lo metes abajo de la alfombra y justamente es el trabajo que nosotros venimos haciendo. Nos enfocamos a los niños, ¿sí? Pero no descartamos que existen otros sectores que no es posible. Sin estas personas no somos una sociedad completa. No se les puede meter debajo de la alfombra y necesariamente una persona con discapacidad requiere de una persona cuidadora. Y que si, digamos, metemos debajo de la alfombra a la persona con discapacidad, el cuidador se queda más adentro. Exacto. Pero hay que generar, estos espacios generan cambios. Aquí en Chile, lo voy a tocar porque ojalá se pueda reproducir en todas partes. Y ojalá aquí en Chile, porque todavía estamos peleando eso, el cuidado que se reconozca y que se pague a través del Estado, se le pague un sueldo a la persona que genere ese cuidado. Acá es como, a ver, serían como $20 que van a pagar por mes a un cuidador, que es nada, pero por lo menos es algo, porque en otras partes no existe. Pero aquí en Chile estamos peleando a más. Sí. Pero sí es súper importante que se vaya generando esos espacios de cuidado y no mirar el otro lado del recap. Hay que mirar el lado de que está esto, va a quedar en las plataformas y lo van a empezar a ver. Y lo va a ver gente y va a haber ese cambio. Porque una sociedad que discrimina al menor o al mayor no es una sociedad que avanza, sino que nos vamos a ir cada vez yendo hacia atrás. Exactamente. Es así. Solo un pequeño comentario. Me comentaba alguien esta semana que lo que estamos generando en este trabajo que hacemos es algo, decía, es algo antinatural, porque, digamos, estos miembros débiles en la naturaleza, y puede ser un cachorro con alguna deficiencia o un adulto enfermo, pues se les deja morir, ¿no? Los depredadores son los que llegan y lo cazan y se les deja morir. Entonces decían, es algo antinatural, vamos contra la naturaleza. Y yo le decía, no es algo antinatural, es sobrenatural, porque estamos yendo arriba de nuestra naturaleza y estamos diciendo, hey, a esta persona que en cualquier otra especie se le podría dejar morir, nosotros estamos trabajando para que
viva, para que se desarrolle, para que esté contento también. Mi querida Rocío, ¿algún consejo que te gustaría dar de autocuidado para personas cuidadoras? Sí, tengo varios. A mí me ayudó mucho que mi familia estuviera cerca, porque tal vez nosotros nos encargábamos del cuidado principal, pero ellos llegaban a contar chistes, a contar historias, a contar chismes, qué sé yo. Y eso hacía que mi abuela estuviera contenta porque estaba su familia ahí y que yo me sentía también contenta porque era alegre estar con todos. Comíamos y de todo, todos juntos. Entonces, eso me ayudó mucho a pasar a estar con ella. Me ayudó mucho estar con mis amigos. En algún momento de la noche yo ya me iba, digamos, los sábados y domingos, que son los fines de semana que todos estaban acá, ya salía yo con mis amigos, iba a ver alguna película, algo así, me ayudaba mucho. También salía con mi novio, eso me ayudaba mucho también. Yo se lo digo porque pues, creo que soy la más joven de las que estamos aquí platicando. Entonces, la vida social se afecta bastante. Entonces salía con mis amigos, salía con mi novio, me ayudó mucho a hacer ejercicio. Mi abuela de repente, ella me miraba y se reía de mí porque enfrente de ella hacía yo el ejercicio. Ella tal vez acostada o sentada y yo ahí dándole con las pesas, que con esto, con lo otro. Y eso me ayudó también a mantenerme un poquito más firme en la situación. Pues les diría que pudieran ir a terapia. No sé si hay psicólogos o psicoterapeutas especializados literalmente en el síndrome de burnout. Yo cuando en algún momento trabajé con este síndrome, con esta situación, pues los consejos o lo que trataba de hacer era aconsejar esto que yo hice, salir con mis amigos, darme un espacio, salir con mi pareja, hacer ejercicio. A mí me gusta mucho pintar y dibujar. Me recuerdo que un día me compré unas acuarelas y les enseñé a mi abuela, mira qué bonito pintan y no sé qué. Entonces, eso fue lo que me ayudó muchísimo, pues al final, ella ya no está, la extraño mucho, todos en mi familia la extrañamos, acaba de cumplir 10 meses de fallecida esta semana que pasó, y algo que les quiero decir, si en algún momento fallecen las personas que ustedes cuidan, chicas, es que el vínculo no desaparece, solo se transforma. Y el amor que ustedes pueden tenerle a esta persona que tal vez ya no vaya a estar o ya no está, en el caso de Mari, lástima Mari que ya no pudiste entrar, es que uno crece. Yo le compartí hace unos días arriba una imagen muy bonita donde cuando empieza el duelo es bueno, porque también en esto del cuidador se vive un duelo, se va viviendo un duelo. Y a veces esta muerte por cuidado, o sea, cuando están cuidados y llevan un tiempo y todo ese deterioro, es bien complicado. Es muy complicado ver sufrir a la persona que uno ama, a la persona que uno quiere, a una persona que en algún momento fue una persona wow y que de repente ya no es así. Entonces todo eso es bien complicado. Y yo le compartía una imagen arriba de un frasco, de repente la vi en internet, porque yo la vi en Facebook y era que al principio el duelo era un frasco y era una bola negra, así muy grande que tapaba el frasco y ni siquiera cabía. Con el tiempo, el frasco se hizo grande, la bola siguió siendo del mismo tamaño, pero el frasco se hizo grande. Entonces, así es nuestro corazón, así es nuestra mente, nuestra alma. Cuando se tiene la pérdida de alguien, nosotros crecemos. El dolor siempre va a estar ahí, pero quien crece y te ayuda a crecer, todo eso mismo es el amor que le tuviste a esa persona, ese vínculo que les digo que no se muere, sino que se transformó. Porque yo me recuerdo mucho de mi abuela, la mencionó mucho, digo, ella haría esto, ella pudo haber dicho esto, o sea, recordarla con las cosas que a ella le gustaban. Entonces, esos serían mis consejos. Si en caso pueden ir a terapia, en caso pueden hacer ejercicio, en caso pueden salir por lo menos 1 hora o 2 horas, aunque sea solo a caminar,
o incluso con la persona con la que cuidaba, porque yo me recuerdo que a mi abuela le gustaba ver muchas películas de acción, le gustaba ver esta de King Kong, esta que salió, una de las últimas que salió, y ella la miraba, y que sí, casi cada fin de semana la pasaban en la televisión, y la miraba, y a mí también me gustaba, entonces nos poníamos a verla. Entonces, también la ayuda de su familia, de verdad, si pueden hablar con ellos, que ellos vayan a visitarlos, que ellos vayan a salir con ellos un ratito, va a ayudar muchísimo, y pues, chicas, yo les mando un gran abrazo, las abrazo desde donde estoy, por el proceso que están llevando, que no es fácil, tampoco es, a veces tiene sus momentos buenos, tiene sus momentos malos, porque yo me recuerdo que pasaba alguna cosa con mi abuela y yo me mataba de la risa y ella se reía y las dos nos reíamos, porque de repente que se caía algo y ella me miraba así y yo la miraba así, y después lo que hacíamos era matarnos de la risa. Entonces, porque pues gracias a Dios su mente siempre estuvo con nosotros, y aprovechar eso y escucharlos, reírse con ellos. De repente en algunos momentos contaba sus historias de niñez, que también fue dura. Entonces, atesorar eso, porque a mi abuela yo le agradezco que muchas de las cosas y mucha fortaleza que yo tengo en mi ser es por ella. Y mi familia tiene muchas cosas emocionales y muchas cosas buenas porque ella luchó por su familia. Y si ella no hubiera luchado, ni siquiera yo existiera, no existiera mi sobrino, no existieran mis papás. O sea, es una gran cadena de existencia que Sí, te da a raíz de una persona. Entonces, las exactamente. abrazo, chicas. Y gracias también por contar su experiencia. Yo estoy muy agradecida, y porque también veo otros puntos de vista. Entonces, cuídense mucho. Y gracias por escucharnos también hoy a mí. Yo estoy aquí súper emocional. Voy a salir llorando en las redes sociales. Dicen, recuerdo a una amiga que murió su abuela justamente y entonces le dijeron en el velorio, no en el velorio, aquí es la shive, cuando se sientan 7 días. Entonces le dijeron, mira cuánto bien hizo tu abuela en el mundo, y mostrándole a toda la familia, ¿no? O sea, es también hacer bien, el traer vida, el continuar con la vida, el acompañar a las nuevas generaciones. Gracias, Rocío. Adriana, ¿qué te gustaría compartir para las personas cuidadoras? Gracias. Pues una cosa complementaria a todo lo que dijo Rocío, porque estoy totalmente de acuerdo en esto de que tenemos que seguir adelante con la vida de uno como persona cuidadora, pero que es muy importante lo que acaban de decir, que es hacernos consciente que la persona algún día va a partir. Y también hay que trabajar en eso, ¿no? O sea, hay que trabajar en ese duelo, si podemos, no sé, prepararnos en la parte tanatológica, es necesaria, es también Ay, no. en la parte de querer estar con la persona, pero acompañándonos, hay que convivir, hay que compartir, hay que reír, hay que recordar y, y amarnos, ¿no? O sea, amar a la persona y cuidarnos. Esa es la parte que yo quisiera compartir. Muchísimas gracias, Adriana. A mí me gustaría solo, bueno, agregar 2 cosas. Uno es, reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento a cada una de ustedes. Entiendo que el abrir su corazón, el mostrar que cuál es, en carne viva, cuál es su experiencia, es algo muy valioso y que también requiere de valor y de fortaleza. Se los agradezco mucho. También una invitación, no solo a los profesionales, no solo ser profesionales porque se sientan a ver webinars, también los hace profesionales sentarse a escuchar a las personas, tratar de entenderlas.
y e involucrarnos en políticas públicas. Lo que mencionaba Carolina respecto a lo que está ocurriendo en Chile es algo importante. Tenemos que voltear la vista a eso que está ocurriendo en Chile, porque ningún esfuerzo es pequeño. Conforme nosotros estemos involucrados en lo que está pasando en nuestra sociedad, vamos a poder transformarla. En la reunión anterior, el mes pasado, con las mamás que tuvimos como invitadas, hubo una persona que me decía, bueno, ¿cuándo va a llegar alguien a cambiarlo todo? Y yo le decía, no existe ese alguien. Nunca va a llegar un alguien que cambie todo. Si nosotros queremos ver cambios, tenemos que cambiar nosotros e involucrarnos. Y de a poco vamos a generar cambios sociales. No hay ese alguien que va a venir a arreglar las cosas y a beneficiarnos. No hay. Y si nosotros no tomamos parte, va a haber quien sí tome parte y no necesariamente para bien. Entonces, aquí va una invitación para las personas que vean esto. Involúcrense en lo que está ocurriendo en su vecindario. Puede ser en la iglesia, puede ser en el gobierno estatal, puede ser en alguna junta de vecinos. Involúcrense porque es importante. Organícense. Nosotros estamos organizados en una asociación civil porque dijimos, algo tiene que cambiar aquí, vamos a hacerlo de acuerdo a lo que dice la ley, vamos a tener presencia y nosotros creemos que si la sociedad cambia, con la ayuda de la sociedad. Entonces, tomemos esta responsabilidad en nuestras manos y empujemos el hecho de que pueda haber políticas públicas para apoyar a las personas cuidadoras. Muchísimas gracias para todas las personas que nos acompañan en Facebook, que están en el grupo de Zoom, las personas que nos van a ver en redes sociales. Por favor, apóyennos en redes sociales. Estamos cerca de ser 10,000 personas en Facebook y necesitamos llegar a los 10,000 porque queremos tener la palomita azul. Compartan nuestros contenidos, coméntenlos, a lo mejor puede haber alguien a quien les sea útil, ningún esfuerzo es pequeño. Entonces, muchísimas gracias a Carolina, gracias a Mari, gracias Rocío, gracias Adriana por su tiempo y por compartir su experiencia. Los voy a dejar con una canción. Nos vemos el próximo mes. Recuerden, el último domingo del mes. Vamos a seguir en estas mesas redondas de personas cuidadoras. Entonces, los voy a dejar con una canción. Que estén muy bien, que tengan muy buen domingo y gracias por su apoyo. השיר הבא מדבר, זה משל האופניים, על, איך אני אסביר את זה? זה מדבר על, כאילו שהחיים הם, טוב תשמעו בשיר, נו. את משל האופניים לא תמצא בכל התורה כולה. את משל האופניים לא תמצא גם בגמרא, לא בראשונים ולא באחרונים וגם לא ברמב"ם. זה המשל החיים כנמשל מהגיד לרב דונין החסיד מחיפה. אץ חסיד על אופניים ועושה לו את חשבון חייו ורואה באופניו את הקשר עם חייו. אם הוא מזיע קשה לו להגיע, ידע שהוא בעלייה. אך אם הוא נולד להתגלגל מאליו וזה קל, הוא נמצא בירידה וחבל. זה משל האופניים, מספרים אותו בכל מצב. מה חושב חסיד בינתיים כשהוא אץ על אופניו? אם
אם הוא מזיע, קשה לו להגיע, ידע שהוא בעלייה. אם הוא עוצר על קומו, הוא עומד ולא זז, אז הוא בטוח שיפול, זה הכל. אם הוא מזיע, קשה לו להגיע, ידע שהוא בעלייה. אך אם הגלגל מתגלגל מאליו וזה קל, הוא נמצא בירידה וחבל. ואם הוא עומד על קומו, הוא עומד ולא זז, אז הוא בטוח שיפול, זה הכל. הבנתם את הסיפור? יופי. אז אני אומר שאני קם בבוקר, אני קם כל בוקר ב-4:20, ואני אומר, מה אתה צריך את הדבר הזה? מה, עכשיו תקום, עכשיו חושך. מה יש לך לעשות עכשיו? אבל אני אומר, זה קשה, אז זה טוב, אז אתה בעלייה.